vez más, como comenzamos siempre nuestros tiempos de reflexión, damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite tener para estudiar su palabra, para ser edificados y fortalecidos en la fe. Y como siempre, es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé revelación de las Sagradas Escrituras, que podamos ser instruidos, enseñados, fortalecidos y edificados en nuestro espíritu a través de la revelación de las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios por este tiempo que ha terminado y ahora iniciamos un año nuevo. Iniciamos un 2021 en el que es fundamental, sin lugar a dudas, que podamos caminar con el Señor Jesucristo. Que nuestro corazón pueda buscarlo, que nuestro corazón pueda adorar y que nuestro corazón pueda ser sensible y dependiente de la dirección del Señor. Estamos en un escenario donde necesitamos fortalecer nuestra fe, afirmarnos en la fe que es en Cristo el Señor, porque son tiempos difíciles, sin lugar a dudas. Pero la mano de Dios nos ha sostenido. El Señor nos ha dado su aliento de vida, nos ha dado su espíritu y su palabra, porque sin lugar a dudas tiene planes maravillosos con cada uno de nosotros. Así que vamos a abordar en esta ocasión la palabra del Señor, pero primero vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación de su palabra. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, Dios mío, por todas tus misericordias. Gracias, Señor, por ayudarnos, por fortalecernos. Gracias te damos por tu protección, por tu cobertura. Y levantamos, Dios mío, nuestro corazón delante de ti para decirte gracias. Y también para pedirte, Señor, que tu preciosa sangre sea limpiando nuestra mente y nuestro corazón. Lávanos, amado Señor Jesucristo, límpianos de toda maldad, de todo pecado, líbranos, Dios mío, de toda iniquidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que tu mano poderosa sea bendiciendo y protegiendo toda nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Señor, ahora, Dios mío, te pedimos que sea tu Espíritu trayendo revelación de tu palabra a nuestras vidas. Gracias por hablarnos a través de tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Cuando miramos la Escritura, inicialmente encontramos que el Señor comienza a ordenar la tierra, la que estaba en caos, la que estaba vacía. El Señor comienza a organizarla y entonces allí nos dice la Escritura que el Señor crea los astros, la lumbrera del día y la lumbrera de la noche, hablando del sol y de la luna. Y establece el Señor entonces también los tiempos, el día, la noche, la duración de estos, el mes, el año. Y bueno, encontramos entonces que un día, un mes, un año vienen a ser periodos de tiempo. 24 horas para el día, 30 días para el mes promedio y 365 días para el año. Y en cada uno de esos periodos se desarrollan una serie de acciones, de proyectos, de planes. En este caso, pues ha terminado el año 2020. Perdón. Un año bastante difícil, un año bastante complicado, un año que con esta pandemia del COVID-19 marcó definitivamente la historia del ser humano. Y bueno, entramos al año 2021 lidiando también con esta situación, ¿verdad? Y ante todo, como cristianos y como hijos de Dios, confiando en los propósitos del Señor, confiando en la misericordia de Dios, confiando en la protección divina, confiando en que el Señor va delante de nosotros y cumplirá su plan en nuestras vidas. Es un tiempo en el que sin duda alguna se nos demanda fe en Dios cuando muchas cosas no las comprendemos, fe en la protección de Dios cuando nos sentimos vulnerables,
Fe en el Señor cuando a pesar de la dificultad el sol sigue saliendo en la mañana. Así que es un tiempo en el que somos desafiados a confiar en Dios y en ese confiar somos también llamados a avanzar, a seguir adelante. Entonces, en esta ocasión vamos a estudiar un pasaje de la Escritura que nos habla precisamente de esa fe en el Señor y de ese avanzar a pesar de todo. Y es un pasaje que nos habla de un tiempo que queda atrás y un nuevo tiempo que comienza. Y tiene que ver con el inicio de la conquista de la tierra prometida y ya el desierto ha quedado atrás. Así que este tema le puse por título Un nuevo tiempo, un nuevo tiempo. Y vamos a considerar lo que vamos a estudiar a la luz del escenario que actualmente estamos enfrentando, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces vamos a ver punto número 1. Dios cumple fielmente su palabra. Y esto lo vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 5, versículo número 1. Josué, capítulo 5, versículo número 1. En este capítulo 5 de Josué, donde vamos a estar reflexionando en este tiempo. Entonces, lo primero que vamos a considerar es que Dios es fiel y Él cumple su palabra. Jueces capítulo 5 dice el verso 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Es interesante ver y recordar que durante 40 años Dios, y a través de Moisés y Aarón, estuvo lidiando con su pueblo por el desierto. 40 años en los que lamentablemente se destaca la murmuración, la queja y la desobediencia por parte de aquella generación por el desierto. Pero a pesar de esa infidelidad, no por eso se quebró la fidelidad de Dios. La fidelidad humana no opaca la fidelidad divina, pues el Señor finalmente tomó a Israel y lo introdujo en la tierra prometida. En el capítulo número 5, la Biblia nos dice aquí que ya Dios había secado las aguas del Jordán para que el pueblo pasara en seco por aquel río. Aquel milagro fue sorprendente y de alguna manera un pequeño recuerdo de lo que Dios había hecho con el Mar Rojo. Dios seguía con su pueblo, Él seguía abriéndole camino donde no lo había y estaba manifestando su poder con ellos a pesar de todo. Aquel milagro sobrenatural impresionante llegó a oídos de los cananeos, nos dice aquí el versículo 1, y a causa de eso dice que los habitantes de Canaán desfallecieron en su corazón. No quedó en ellos aliento de vida al saber que Israel venía. No por Israel, sino por el Dios de Israel. Aquel que había derribado el poder egipcio, aquel que había abierto el Mar Rojo, aquel que de manera especial había tenido un cuidado sobrenatural con su pueblo, enviándoles maná, dándoles agua de la roca, dándoles la victoria sobre Amalek, protegiendo a su pueblo día y noche hasta traerlos al río Jordán. Y allí luego el Señor abre el río Jordán y el pueblo de Israel pasa en seco. Los cananeos tienen conocimiento del Dios de los hebreos, de la obra del Dios de los hebreos, del poder del Dios de Israel. Así que tienen temor porque ellos saben que Dios ha prometido darles esa tierra. Y no habrá ejército, no habrá gobernante, no habrá nadie que pueda resistir el poder del Dios de los hebreos. Así que por eso están los cananeos temerosos y sin aliento. Pero lo que podemos destacar además
es que Dios cumple fielmente su palabra. Aunque hubo una generación que no le creyó al Señor, que fue rebelde en el desierto, la Biblia dice que todos los mayores de 20 años murieron y los menores de 20 años fue aquella generación que Dios levantó para introducirlos en la tierra prometida. Porque fiel es Dios y la palabra del Señor no caerá en tierra vacía y sin cumplimiento. La palabra del Señor se cumplirá y se cumplirá en el tiempo perfecto. Y Dios así tuvo que levantar una nueva generación e introducir a Israel a la tierra prometida a través de otra generación que no fueron los que salieron de Egipto. Dios fielmente cumplió su palabra. De manera que nosotros debemos ser entendidos de los tiempos de Dios y tener un corazón manso y humilde para poder seguir al Señor, para aceptar que Él nos ama y en su soberanía actúa de diversas maneras. Es difícil para nosotros asimilar o comprender a cabalidad lo que está pasando en el mundo hoy día a través de esta pandemia, pero sin lugar a dudas es un trato contra nosotros mismos o para nosotros mismos debido a nuestra infidelidad, debido a nuestra dureza de corazón. Son los resultados que como humanidad lamentablemente estamos cosechando. Pero es el tiempo de buscar al Señor y de clamar su misericordia, porque aunque el mundo pueda estar padeciendo ese trato divino, sabemos que la misma Escritura nos promete que el Señor restaura, que el Señor repara lo dañado, que si bien es cierto que hay noches muy difíciles, el sol vuelve a levantarse y la mañana llega, y Dios es fiel para cumplir su palabra, su buena palabra. Así que son tiempos de confiar en el Señor, son tiempos de volver a traer a memoria las promesas de Dios, porque Él es fiel y cumplirá lo que ha dicho. Dios es bueno y cumplirá lo que ha dicho. Así que es tiempo más bien para buscar al Señor, para traer esas promesas a nuestro corazón y refugiarnos en su presencia mientras pasan estos tiempos difíciles. El Señor entonces estaba cumpliendo la palabra de llevar a su pueblo a la tierra prometida a pesar de todos los obstáculos que le he mencionado, porque fiel es Dios para cumplir su palabra. Vamos a ver ahora el segundo punto número 2. Sin Cristo, y esta es una verdad que tenemos que tener presente en nuestra vida, sin Cristo no podemos avanzar, no podemos avanzar. Seguramente podemos hacer cosas, pero realmente cosas sin una trascendencia significativa. Vamos a leer Jueces capítulo 5, versículo número 10. Dice el verso 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Ellos apenas van a empezar a conquistar la tierra. Ellos han pasado el río Jordán. Están en los llanos de Jericó, o sea que van apenas a conquistar la primera ciudad de la tierra prometida, que fue la ciudad de Jericó. Cosa que sucede en el capítulo número 6. Pero en el capítulo número 5, donde estamos nosotros, ellos están en los llanos de Jericó. Y hay algo especial que sucede allí. Y es que por instrucción divina, Josué debe circuncidar a la nueva generación y ellos deben celebrar la Pascua. Esto es muy interesante porque la Biblia nos dice, Pablo por el Espíritu nos dice que nuestra Pascua es Cristo. En la Pascua, recordemos, se sacrificaba un cordero por familias. Esa sangre fue la que en Egipto Israel tomó para aplicar en el marco de las puertas de sus casas para que la muerte no entrara en ellos. Entonces la Pascua la celebraron la noche en que salieron. La Pascua nos habla de liberación. La Pascua nos habla de salvación. La Pascua nos habla de derramamiento de sangre. La Pascua nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
la Pascua es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando ellos están celebrando la Pascua, antes de entrar a la tierra prometida, se nos está recordando que sin Cristo no podemos avanzar. Sin la Pascua ellos no podían conquistar. Sin la Pascua no iban a tener victoria. Sin la Pascua no iban a tener la tierra de la bendición. Y la Pascua es Cristo. Esa es la aplicación para nosotros hoy. Sin Cristo no podemos avanzar, sin Cristo no podemos conquistar. Vamos a iniciar, hemos comenzado un nuevo año, el 2021, pero no podemos avanzar, no podemos conquistar, no podemos alcanzar la bendición sin Cristo Jesús en nuestro corazón y sin su señorío. Porque con qué frecuencia nosotros, ya teniendo a Cristo en nuestro corazón, no nos sometemos a su señorío, sino que seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Y esto entonces se convierte en un tropiezo, en un obstáculo para avanzar. Es necesario que le demos al Señor Jesucristo el gobierno de nuestro corazón, el gobierno de nuestra mente, el gobierno de nuestra vida, para que podamos entonces avanzar hacia los propósitos del Señor. Viene un año 2021 en el que todos tenemos anhelos, sueños, expectativas, en medio de las dificultades, con la ayuda de Dios, levantarnos para alcanzar nuestras metas. Pero nada de eso es posible si Jesucristo el Señor no es quien nos dirige, si Jesucristo el Señor no es el que nos respalda y nos ayuda, porque separados de Él, nada podemos hacer, como nos enseña la palabra de Dios. Necesitamos que Cristo vaya delante de nosotros, así como le estaba pasando a Israel en aquel momento. Quien iba delante de ellos era Dios mismo. Por el desierto, quien iba delante de Israel era Dios. En una columna de fuego, en una columna de nube, en el día, en la noche, la presencia de Dios iba delante de ellos. Y aquí pasó lo mismo, la presencia de Dios delante de ellos les abrió el mar, el río Jordán, perdón. La presencia de Dios va delante y ya los cananeos tienen temor, tienen miedo del Dios de los hebreos. Entonces, cuando Dios va delante de nosotros, Él es el que nos abre puertas, Él es el que acomoda las cosas, Él es el que nos da la victoria, el que nos da esos lugares de privilegio, de bendición, es Dios. Y tenemos que reconocer esto para depender del Señor en este nuevo año 2021. Que el plan y que el propósito de Dios avance en nuestra vida. Que la mano de Dios sea interviniendo en nuestra vida de manera que avancemos hacia el plan de Dios. Ese es el objetivo. Y es por eso que los israelitas en Gilgal celebraron la Pascua conforme a la voluntad del Señor y conforme a los tiempos de Dios. Muy bien, vamos a observar ahora en tercer lugar, punto número 3. Dios tiene cosas nuevas para sus hijos. Vamos a leer esto en el libro de Josué, capítulo 5, versículo número 11. Dios tiene cosas nuevas para sus hijos. Esto es parte de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe tiene la capacidad de esperar de la mano del Señor su buena voluntad. La fe espera y confía en esas bendiciones que vienen del Señor. Bendiciones, cuando hablo de bendiciones, no solo me refiero a lo material. También es una bendición ser tratados y formados por la mano de Dios. Claro, un hijo sin formación se convierte en un delincuente. Nosotros somos hijos de Dios. Y de la buena mano del Señor vienen múltiples y diversas bendiciones para nosotros en este año 2021. Y debemos tener el corazón dispuesto para esas bendiciones diversas de Dios. Debemos tener nuestro corazón dispuesto para avanzar a pesar de todo, confiando en la bondad de Dios y en su misericordia. Entonces nos dice aquí el punto número 3, Dios tiene cosas nuevas
para sus hijos. Vamos a leer Josué capítulo 5, el versículo número 11, donde nos dice: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. Esto es importante, porque dice al otro día de la Pascua, primero la Pascua y luego los frutos. Dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra. El fruto de la tierra aquí nos habla del cumplimiento de la promesa. El fruto de la tierra aquí significa el propósito de Dios para sus hijos. El fruto de la tierra aquí significa la bendición que Dios ha diseñado para sus hijos. Y es esa bendición, es ese resultado, es ese propósito divino al cual nos lleva el Señor. Pero notemos que primero fue la Pascua. Y la Pascua nos habla entonces de sacrificio. La Pascua nos habla de entrega. La Pascua nos habla de la confianza en Jesucristo, de rendirle nuestra voluntad y nuestra vida al Señor Jesucristo. Cuando nosotros logramos aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando buscamos su fortaleza para hacer la voluntad del Señor para nuestra vida, entonces recibimos esa bendición de Él mismo para hacer su voluntad. Y al avanzar, primero la Pascua y luego entonces viene el fruto de la tierra, viene la bendición de la tierra. Podríamos decir aquí, no hay fruto de la tierra sin Pascua. Es imposible que nosotros podamos pretender las bendiciones del reino sin primero someternos al Rey. Es muy importante que nosotros podamos recibir del Señor su dirección, su guianza, su diseño y podamos caminar en Él, pues el resultado será el fruto de la tierra, la bendición de la tierra, porque el Señor quiere bendecirnos. Cuando Dios puso al hombre en la tierra, la Biblia dice que lo puso en el Edén para que lo labrara y lo cuidase, lo guardase. Entonces Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, pero es necesario que nosotros vivamos la Pascua, que nosotros nos sometamos al señorío del Cordero de Dios, que Cristo viva y fluya en nosotros con su poder. Entonces experimentaremos esas poderosas bendiciones del reino de Dios. Dice aquí el versículo 11, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas tostadas. Entonces aquí estamos hablando de 2 días, el día de la Pascua y el otro día, el día de los panes y el día de las espigas nuevas. Entonces es similar a lo que el Señor Jesucristo vivió. El Señor tuvo un tiempo en el que se tuvo que entregar, dio su vida en la cruz del Calvario y murió, pero luego en el tercer día el Señor Jesucristo resucitó en poder y gloria y el Señor recibió nuevamente su corona sentado a la diestra del Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros vivimos ese tiempo de entrega, de rendición al Señor, pues prepárate, porque también vienen cosas nuevas para tu vida. Aquí la Biblia dice que al día siguiente, el día nos habla de ese periodo de tiempo. Ha pasado un periodo de tiempo que ha sido el 2020. Y ese 2020 es ese tiempo que nos habla del desierto, cuando Israel caminó por el desierto, un tiempo difícil, un tiempo duro, un tiempo de prueba, un tiempo donde hubo grandes dificultades, un camino difícil donde hubo pérdidas, claro que sí, pero ahora empieza a surgir un tiempo nuevo y tenemos que ver ese tiempo nuevo, el año 2021, como ese año en el que empezamos a dejar el desierto atrás y empezamos a avanzar hacia el propósito divino. Es muy importante que nosotros podamos darle el gobierno de nuestro corazón al Señor Jesucristo, de manera que Él nos dirija en su voluntad. Dice que al día siguiente ellos comieron del pan, el pan, dice, los panes sin levadura, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura. Y es interesante que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, en la medida en que nos alimentamos de Cristo, es decir, en la medida en que nos nutrimos de Cristo revelado, del Cristo glorificado en nosotros, en la medida en que somos nutridos por la revelación de Dios, por la palabra del Señor, entonces empezamos a experimentar lo nuevo.
Y por eso dice, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Ellos vienen de 40 años de comer maná, dice la Escritura, pero ahora van a comer algo nuevo. Incluso la nueva generación no sabe qué es eso. Tal vez los antiguos comieron espigas en Egipto, no lo sabemos, pero esta nueva generación nunca habían comido esto, porque solo habían comido maná. Dios tenía para ellos algo nuevo, algo fresco, el fruto de la tierra. Y vemos aquí el cumplimiento de las promesas del Señor, porque Dios le había dicho a su pueblo: yo les entregaré la tierra que fluye leche y miel. Y a pesar de que en el proceso se cometieron muchos errores, hubo obstáculos, tragedias, pérdidas, rebeliones, transcurre un buen tiempo, 40 años, al final Dios cumple su palabra, porque fiel es el Señor para cumplir su palabra, toda la palabra. Y vemos entonces que ellos reciben cosas nuevas de Dios. Es necesario perseverar en este año 2021, iniciarlo con Cristo, caminarlo con Cristo, dejar que Él nos dirija, que Él nos gobierne, nutrirnos del pan vivo, nutrirnos de Jesucristo el Señor, afirmarnos en Él y en su palabra y seguir su dirección. Y Él nos sorprenderá en este año con cosas nuevas, bendiciones nuevas, niveles de revelación nuevos. El Señor tiene muchas cosas nuevas para su pueblo y Él quiere dárselo a sus hijos. Y aquí entramos al punto número 4. Vamos a ver aquí, punto número 4. Agradece a Dios, porque tenemos que ser agradecidos. Agradece a Dios por su provisión pasada, porque el Señor ha sido fiel. Por su provisión pasada, hablando del año 2020. Y prepara tu corazón, para el nuevo tiempo, porque resulta que hemos empezado ya el año 2021. Josué capítulo 5, el versículo número 12 vamos a leer. Mira, agradece a Dios por su provisión pasada. Debemos tener un corazón agradecido hacia el Señor. Debemos dar gracias a Dios por su bondad, por su fidelidad, por su protección, por todas las cosas que Dios en este año 2020 nos dio, por su bondad, por su paciencia con nosotros, por la manera en que ha guardado nuestra familia, ha cuidado nuestras vidas. No ha faltado la provisión, el pan en nuestra mesa. Dios ha sido bueno y misericordioso y hay que darle gracias al Señor por eso. Pero además hay que preparar el corazón para el nuevo tiempo. Y este tiempo demanda caminar con Dios. Este tiempo demanda que nosotros busquemos al Señor. Son tiempos adversos, complicados. Entonces son tiempos que nos desafían a crecer en nuestra fe, a fortalecer nuestra fe en la palabra del Señor. Buscar siempre la cobertura, el abrigo de Dios, como decía David: me refugiaré bajo sus alas mientras pasan los quebrantos. Es tiempo de buscar al Señor, de fortalecer y nutrir nuestra fe en medio de estos tiempos. Pero esa misma fe nos dice: vienen cosas nuevas del Señor, la mano de Dios se va a mover a nuestro favor, el desierto empieza a quedar atrás con la ayuda de Dios. Es necesario que creamos eso, porque Israel, por no creer en la tierra prometida, solo vivió en el desierto 40 años. Estamos enfrentando un tiempo complicado y difícil, pero con la ayuda de Dios vamos a superar todo esto y cosas nuevas vienen del Señor. Debemos preparar nuestro corazón para caminar con Dios este nuevo año 2021. Dice Josué 5:12: y el maná cesó el día siguiente, porque el maná nos habla de la provisión en el desierto. Gracias a Dios por la provisión durante este año, porque a pesar de las dificultades,
Él envió su alimento y provisión y nos ha bendecido, nos ha guardado, Él es fiel. Pero ese maná pasado representa precisamente un periodo o tiempo que ya cierra. Dice, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná. El maná nos habla de esa provisión del pasado. Gracias a Dios por las bendiciones pasadas. Gracias a Dios por las victorias del año pasado. Pero no podemos quedarnos pensando solamente en eso. Ahora tenemos que proyectarnos hacia el nuevo año y proyectarnos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que proyectarnos hacia el nuevo año confiando en la bondad y en la misericordia de Dios, confiando en la soberanía del Señor, porque Dios sabe lo que hace. Nuestra vida, nuestro futuro, nuestra familia, nuestra provisión está en las manos del Señor. Y debemos confiar precisamente en esa verdad. Entonces, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, nos dice la Biblia, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Aquel año. Aquí nos habla de un año. El año cuando ellos llegaron. Durante ese año, dice la Biblia, comieron de los frutos de la tierra prometida. Aquello que Dios les había prometido se cumplió. Aquello que Dios había dicho se cumplió, porque Dios cumple su palabra. Dios es todopoderoso y fiel para cumplir y hacer lo que ha dicho. Y como lo había dicho el Señor, introdujo a Israel en la tierra prometida. Cuidó de ellos con maná, pero ya el maná se termina porque ahora ellos comienzan a comer los frutos de la tierra aquel año. Así que hay frutos de la tierra para este año, porque fiel es Dios, porque poderoso es el Señor, misericordioso, y es necesario que nosotros avancemos confiando en su bondad y en su misericordia. Porque el Señor sabe precisamente lo que hace y es necesario que podamos preparar nuestro corazón para el nuevo tiempo, que sea la prioridad de este año buscar a Dios, que sea la prioridad de este año congregarse, servir a Dios, que sea la prioridad de este año fortalecer la fe, crecer en Cristo y avanzar hacia los planes de Dios. La mano del Señor va delante de su pueblo. La mano de Dios va delante de nosotros. Y por eso es necesario que podamos seguir su dirección para que Él nos vaya abriendo camino y nos conduzca hacia el escenario que nos ha preparado, hacia la bendición que nos ha preparado, que nos conduzca hacia sus propósitos y bendiciones. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y esa confianza necesitamos nutrirla todos los días de nuestra vida, porque vamos a seguir al Señor en este año 2021 y Él tiene preparadas nuevas bendiciones para su pueblo. Él tiene cosas nuevas preparadas para ti y para tu familia. Quiero invitarte para que oremos en este momento, para que le pidamos al Señor su respaldo, su bendición, su guianza, para que el Señor haga su buena voluntad en nosotros. Así que te invito a orar. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios mío, por este año que ha terminado, Señor. Gracias porque hemos visto tu protección, hemos visto tu provisión, hemos visto tu mano poderosa sosteniéndonos, ayudándonos. Gracias, Señor, porque realmente hemos visto que tú eres bueno, que tú eres misericordioso y que tú eres fiel. Gracias, Señor Jesucristo, por tu preciosa sangre que nos limpia de toda maldad, que nos limpia de todo pecado. Amado Señor Jesucristo, ayúdanos a avanzar hacia tu propósito.
Ayúdanos, Dios mío, a avanzar hacia tu plan, Señor. Hoy venimos, Dios mío, para pedirte, Señor, que nos bendigas en este año 2021, que nos ayudes, Señor, a perseverar. Danos tu respaldo, danos tu bendición, Señor, danos tu sabiduría, derrama abundancia de temor de Dios en nuestros corazones, guárdanos para que nuestros pies no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, ayúdanos a seguir tu palabra, que sea tu palabra iluminando nuestro camino, que sea el testimonio del Espíritu Santo todos los días en nuestro corazón, y la buena obra que tú has empezado en nosotros, Señor, perfecciónala con tu poder, Dios del cielo. En el nombre de Jesucristo, creemos que tu mano poderosa va delante de nosotros, abriéndonos camino, y que tú nos llevas hacia tu plan, tú nos llevas hacia tu propósito, Señor. Y como hemos leído hoy en tu palabra, cosas nuevas tienes para nosotros, Señor, bendiciones nuevas, enseñanzas nuevas. Gracias, Dios mío, porque tu mano nos guarda, tu mano nos guía, tu mano nos conduce, y te pedimos, Señor, mueve tu diestra por el poder de tu Espíritu Santo e impúlsanos hacia el cumplimiento de tu plan. Llévanos, Señor, hacia el cumplimiento de tu propósito para nuestra vida. Hoy en tus manos encomendamos este nuevo año. Hoy en tus manos consagramos el año 2021, Señor, y pedimos tu respaldo, pedimos tu protección, Señor, esa salvación para nuestra familia, tu cobertura para toda nuestra familia, Señor. Gracias te damos, Dios mío, porque nuestro corazón descansa en tu palabra, nuestro corazón descansa en tus promesas. En tus manos está nuestra vida, en tus manos está nuestro futuro, en tus manos está nuestra familia. Gracias, Señor, porque tu mano se mueve y tú cumplirás tu plan en nosotros, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, muchas gracias, Señor. Desde lo profundo de nuestro corazón agradecemos todas tus bondades, tu cuidado, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor te guarde de todo corazón. Deseamos que este 2021 sea lleno de la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, lleno de bendiciones. Así será con la ayuda de Dios, y nos vemos en una próxima ocasión.